Buenos días, ojo al dato que hemos conocido el viernes. Vamos a empezar como siempre analizando lo primero la parte fundamental de los mercados, tanto las noticias que hemos conocido el fin de semana como por supuesto los datos económicos que conocimos el viernes y que vamos a conocer a lo largo del día de hoy, y después vamos a repasar los gráficos que viene Bitcoin volando durante el fin de semana y con un gap enorme que nos ha dejado en los futuros. Así que, como digo, lo primero, vamos a repasar los datos que vamos a conocer en el día de hoy, ahora a las 11, en cuestión de una hora y media. Os lo compartiré por el grupo de Telegram en cuanto lo conozcamos. El IPC de la zona euro, que se espera que ese IPC general anual baje del 2,5 al 2,3 y la subyacente baje del 2,7 al 2,5. Vamos a ver cómo sale. Ya sabemos que la inflación no está, o parece que no está controlada, así que esta bajada pues podría ser un alivio para la presión inflacionaria en Europa. Vamos a conocer también, lo amplío un poquito para que se vea mejor, ese PMI manufacturero a las 4 menos cuarto y a las 4 ya en Estados Unidos. Ese PMI manufacturero del ISM, datos súper importantes, ¿vale? Especialmente estos dos. Habrá por supuesto que mirar tanto el índice de empleo como el índice de precios, súper importante también, pero el dato más importante van a ser cómo salen esos PMI. Ya sabéis que por encima se espera que se mantengan por encima de 50, por lo tanto en expansión, pero si cayera por debajo sería por debajo de 50, es contracción, ¿vale? Pero de momento se espera, como vemos, que el del ISM baje del 50,9 al 50,6 y el general, el manufacturero general, pase del 51,2 al 51,6. Y con respecto al hoy también, y esto yo creo que el dato quizás más importante después de lo que conocimos el viernes, es este GDP Now de la Fed de Atlanta que vamos a conocer hoy a las 7 de la tarde, ¿vale? Que se espera que se quede en el menos 1,5%. El GDP Now es el PIB inmediato que nos calcula la Fed de Atlanta, incluyendo los últimos datos que pues hemos conocido hasta el momento. En este caso, pues la Fed de Atlanta incluirá esos datos de PMI manufactureros que ya se hayan conocido, precios y por ejemplo, el dato en este caso de gasto en construcción y demás, ¿vale? Esos datos son los que va a incluir la Fed en ese PIB instantáneo, o esa fotografía momentánea de la economía que hace la Fed de Atlanta. Y es que el viernes, este es el dato importantísimo que lo pasamos por alto el viernes, yo también, porque estábamos pendientes de lo que sucedía en la Casa Blanca y porque los mercados ya se encaminaban al cierre, ¿vale? Entonces lo pasamos por alto, pero mucho cuidado porque salió ese GDP Now, ese dato de crecimiento de la Fed de Atlanta, que pasó del 2,3 de crecimiento que veníamos al menos 1,5%. Del 2,3 al menos 1,5%. Es decir, hemos pasado de que la economía estadounidense viniera creciendo en ese 2,3% a empezar el primer trimestre de 2025 con un crecimiento previsto del menos 1,5%, es decir, una contracción, un decrecimiento, una recesión, inclusive un inicio de una recesión. Fijaros, por ejemplo, cómo aquí vemos cómo nos marca la última vez que el precio estuvo y se mantuvo meses por la zona de recesión, que fue en plena pandemia, en 2020. Lo tenemos aquí marcado en el gráfico. Un momento que muevo esto para que se vea bien. Lo tenemos aquí marcado en el gráfico con esta franja gris. Había caído en el GDP Now aquí durante más o menos mediados de 2022, cayó también en contracción, pero se había mantenido desde entonces por encima ese crecimiento estadounidense y ahora vuelve a caer de nuevo, así que mucho cuidado. Esperemos que sea una caída puntual como la que vemos aquí, como digo, a mediados de 2022, pero de momento ya ha caído y es el primer aviso grave que nos da la economía estadounidense de ese acercamiento hacia la recesión o hacia el estancamiento económico, que si se nos junta con una inflación alta persistente podríamos entrar en una fase de estanflación en la economía estadounidense que sería muy preocupante. Por lo tanto, por supuesto se sale de la estanflación, o sea, no es el fin del mundo, ¿vale? Pero desde luego que en el corto plazo sería un panorama muy preocupante para la economía estadounidense. Por lo tanto, muy atentos, como digo, a este dato, muy atentos al dato que vamos a conocer actualizado de nuevo hoy a las 7 de la tarde con esos datos que conozcamos, incluyendo esos datos que conozcamos hoy a lo largo de la tarde, y atentos, como digo, también a los demás datos de inflación que vayamos conociendo, porque esto es lo que está temiendo el mercado y es por lo que las bolsas están acumulando, como ya hemos visto ahí arriba, y ya parece que no quieren subir más. Lo de las criptos es volatilidad, es otra cosa, eso ha sucedido por Donald Trump, pero los mercados están mirando esto, ¿vale? Por lo tanto, muy atentos.
Noticias que hemos conocido este fin de semana súper importantes, bueno, y que vamos a conocer. Lo primero, esta, ¿vale? En la que vamos a tener que estar pendientes también de este hombre, como no, de Donald Trump, porque ya sabéis que mañana van a poner esos aranceles, ¿vale? Y bueno, pues ya han dicho, decía hoy, en este caso, el secretario de Comercio de Estados Unidos que bueno, que todavía había posibilidad, ¿vale? O que todavía él tenía esperanza para las negociaciones, ¿vale? Mañana se confirmará finalmente el porcentaje final de aranceles que se imponen a los diferentes países por parte de Estados Unidos y bueno, pues el jefe de comercio o el secretario de Comercio de Estados Unidos de la Casa Blanca pues decía eso, ¿no? Que todavía hay posibilidad para que haya negociaciones, así que muy atentos porque los mercados también están súper pendientes de cómo queden finalmente estos aranceles y si hubiera una sorpresa a la baja se lo podrían tomar bien los mercados, pero como haya una sorpresa al alza arancelaria se lo podrían tomar mal los mercados. También este fin de semana ese vuelo que hemos visto de las criptomonedas que se han disparado Bitcoin, se ha disparado ADA, se ha disparado Solana, Ripple, Ethereum también subía con fuerza. Bueno, pues se ha debido a que Donald Trump a través de su red social Truth Social ha publicado que ha ordenado que se comience ya con esa Reserva Federal de Estados Unidos. Sí que es verdad que no se ha hablado de cómo se va a financiar la compra de esos activos, por lo tanto yo creo que todavía llevará algo de tiempo el saber realmente cuándo se van a comprar esos activos, de qué manera, con qué dinero, ¿vale? Pero ya ha anunciado que ha ordenado que en esa Reserva Federal se incluya Bitcoin, Ethereum, ADA, Ripple y Solana, ¿vale? Y esas criptomonedas, pues lógicamente se han disparado durante el fin de semana. Ahora veremos, hay una cumbre de criptomonedas, ahora lo vamos a ver, si no recuerdo bien si no recuerdo mal creo que es el viernes, la tenemos por aquí, que lo publiqué el otro día, vamos a ver, el viernes, efectivamente, el próximo viernes, ¿vale? Este viernes va a ser esa cumbre de criptomonedas y ahí es donde tenemos que estar atentos porque es donde yo creo que pueden darnos algún aviso más o algún anuncio más sobre esta reserva estratégica, ¿vale? Pero tampoco hay que ser no hay que aventurarse o hacer apuestas demasiado grandes porque fijaros las últimas veces que ha tenido el mercado esta expectativa de estos posibles anuncios, luego no ha habido anuncios y el mercado ha reaccionado mal, ¿vale? Y tenemos un panorama fundamental un tanto complicado, por lo tanto y como digo, muy atentos a los anuncios que vayamos conociendo, pero no nos dejemos llevar en exceso por el FOMO ni, bueno, pues como digo, hagamos apuestas entre comillas, no me gusta la palabra, demasiado elevadas. ¿Vale? Tenemos también este fin de semana hemos tenido esa cumbre en Reino Unido después de lo que sucedió el viernes entre Zelensky y Donald Trump. Bueno, pues han juntado este domingo en Reino Unido todos los líderes bueno, todos los líderes europeos y no europeos, porque también estaba, por ejemplo, el líder de Canadá allí, ¿vale? Y bueno, al final a la conclusión que han llegado entre todos es que iban a presentar o iban a crear un plan de paz conjunto para presentar a Donald Trump y que, bueno, pues a ver si de esa manera se podría llegar a un acuerdo. Y hemos tenido ya hoy contestación de Marco Rubio, es el secretario de Estado de la Casa Blanca de Estados Unidos, bueno, que lo que ha dicho básicamente es que ellos ya tienen un plan de paz, que es el plan de paz de Trump, y que lo que necesitan es que Rusia se siente en la mesa de negociaciones, que no va a haber una paz duradera, que no va a haber paz en la guerra hasta que Rusia no se siente en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, Europa prepara o presenta esa iniciativa para presentar su propio plan de paz y hoy Marco Rubio, que al final la Casa Blanca ha respondido a través de Marco Rubio, pues ya dice que la manera de llegar a la paz es mediante el acuerdo, mediante lo que propone Estados Unidos, pero que Rusia se va a tener que sentar en esa mesa de negociaciones. Por lo tanto, ya vemos cómo lo que sucedió el viernes pues fue un choque grande en el que Rusia lógicamente estaba buscando o estaba viendo que parecía que iba a poder salir muy beneficiada, ¿no? Si Estados Unidos finalmente rompía esas relaciones con Ucrania, la contestación de Europa y la contracontestación de Estados Unidos donde está diciendo, oye, no, el plan de paz aquí es el que nosotros estamos presentando, ¿vale? Pero en vista de lo que ha sucedido también con Zelensky y de que, bueno, pues parece que Europa y que Zelensky no van a permitir o se muestran muy reticentes a que
se le conceda todo a Rusia, ¿vale? Sin que Rusia dé nada a cambio, pues bueno, pues Marco Rubio responde a eso diciendo que no, que sí, que va a ser con su con su plan de paz, pero que Rusia se va a tener que sentar en la mesa también a negociar esos acuerdos. Así que vamos a ver qué va sucediendo también a lo largo de la semana con respecto a esta tregua o esta posible paz que Europa necesita urgentemente. Necesitamos renovar esas relaciones comerciales con Rusia cuanto antes. Estados Unidos también quiere cuanto antes esa paz, así que vamos a ver si finalmente se consigue por alguna vía o seguimos enredados en esta diplomacia. Yo creo personalmente que va a llevar tiempo conseguir una paz duradera. Más de lo que veíamos durante el fin de semana, con esa reunión entre Zelensky en Londres con Keir Starmer y después de esa cumbre con todos los altos cargos de la Unión Europea. Y muy atentos también a lo que está sucediendo en Gaza, lo publicaba también este fin de semana. Israel está cortando la ayuda humanitaria en la franja de Gaza porque Hamas ha dicho que no va a entregar más rehenes hasta que no avancen esas negociaciones. E Israel ha dicho que si no hay más entregas de rehenes, no va a haber negociaciones ni va a haber alto el fuego. Y la primera medida que ha tomado ha sido cortar esa ayuda humanitaria en Gaza. Así que la tensión sigue subiendo. Si no se inician esas negociaciones rápidamente, puede estallar la violencia y la guerra de nuevo entre Israel y la banda terrorista de Hamas en cualquier momento y de nuevo volverse a elevar las tensiones. Por lo tanto, y por supuesto que se vuelvan a involucrar más grupos como Hezbollah, como los hutíes de Yemen y demás. Por lo tanto, muy atentos porque ya sabéis que bueno, la importancia que tiene la zona a nivel comercial, a nivel petrolero, y el mundo también está muy pendiente de todo lo que suceda en esa zona. Una guerra que Donald Trump quiere acabar también rápidamente, quiere cortar de raíz. Veremos a ver si no se meten con Irán, porque estamos viendo cómo Irán está enriqueciendo su uranio y su capacidad para hacer armas nucleares está avanzando mucho más rápido que cuando Trump llegó al poder, y eso lógicamente es por algo, ¿vale? Y ya sabéis que bueno, yo creo personalmente que ni Estados Unidos ni Israel van a permitir que Irán llegue realmente a tener armas nucleares. Por lo tanto, esperaría algún tipo de ataque táctico, represalia, algo para evitar que, como digo, Irán llegue a tener esas armas nucleares. Por lo tanto, muy atentos a lo que suceda en Medio Oriente, porque yo creo que aunque a largo plazo el conflicto con Estados Unidos puede ser China, Medio Oriente puede ser un cisne negro que puede aparecer en los mercados en cualquier momento y sin previo aviso. Como ya, por ejemplo, vimos que sucedió antaño cuando Irán e Israel pues se lanzaron esos ataques mutuos, o Irán sobre Israel con misiles y demás. Así que muy atentos, como digo, no veamos también un cisne negro por ahí. Hay mucha tensión en el mundo y tenemos que estar muy vigilantes de todo lo que pueda suceder. Y vamos a repasar ahora los gráficos, comenzando como siempre por los mercados tradicionales. Tenemos de momento a un Nasdaq que, bueno, viene, como podéis ver, un 0,21 arriba, rebotando desde esos 20.600. Vamos a ver si consigue sobreponerse a esas líneas de tendencia. Es vital que siga manteniendo los 20.700. Si no, vamos a tener más correcciones hacia los 20.000, hacia la zona de los 20.000 puntos y esas líneas de tendencia, ¿vale? Una resistencia importante. El SP500, que viene hoy también en verde, aunque nada, tímido, signo mixto, 0,15 arriba, tiene que mantener esos 5.900 que de momento el viernes conseguía recuperar y mantener. El Dow Jones rebotaba el viernes también sobre el soporte de los 43.200 y vamos a ver si consigue rompernos esa línea de tendencia y vuelve a darnos otro ataquillo al alza, quizás hacia esos 4.400 o 44.600 dólares, perdón. Y con respecto al Russell 2000, pues bueno, cayó por debajo de la zona de la zona anterior, zona de soporte, ahora zona de resistencia, y si no consigue superarla, lo normal desde aquí es que podamos ver otro rechazo de nuevo hacia la baja y ya se nos podría ir a zonas cercanas a los 2.050 dólares. En el caso del Russell 2000, que como veíamos el viernes, pues nos ha roto una directriz de largo plazo súper importante. Y lo que comentaba en el análisis fundamental, fijaos cómo los índices están acumulando, lo veíamos también este fin de semana, están laterales, están acumulando, ya no suben con tanta verticalidad, y esto es por esa incertidumbre que hay en torno a la economía estadounidense. Vemos hoy como los índices europeos vienen en su mayoría con correcciones. El IBEX 35 un 0,74 abajo, el DAX alemán
prácticamente, perdón, este no es el DAX alemán, este es el DAX alemán, viene con ese avance del 0,22, hace unos minutitos estaba también totalmente plano, ahora parece que avanza un poco, el italiano que viene con correcciones de un 0,25, el CAC 40 que bueno, sube signo mixto, 0,09 arriba, o sea que indecisión en el CAC 40 y en este caso el del Reino Unido, que este sí que viene con avances de un 0,25. Por lo tanto, signo mixto de momento en Europa y unos índices americanos que también pues vienen mixtos. Sí que parece que intentan subir, pero muy, muy, muy tímidamente. Y con respecto a las materias primas, tenemos a un oro que viene hoy un 0,31 arriba, después de haber perdido esa directriz sobre la que subía desde diciembre, pues bueno, podríamos ver algo más de corrección, quizás hacia esa media móvil de 50 periodos, 2800, lo vamos viendo, pero la tendencia en el largo plazo de momento se mantiene claramente alcista, ¿vale? Ese, como digo, primer soporte 2800 y esa media móvil de 50. Con respecto al silver, a la plata, lo tenemos sobre el soporte de los 31 dólares, ¿vale? Si perdiera este soporte, tiene media móvil de 50, media móvil de 200, por lo tanto va a ser un soporte, una zona fuerte, pero el siguiente lo tiene muy muy cerquita, que es esa otra línea de tendencia de largo plazo, en la parte baja del canal sobre la que viene subiendo ya muchos meses, que nos coincide con toda esta otra zona de soporte de los 30 dólares más o menos, 30,50. Por lo tanto, yo creo que está en un punto óptimo. Si pierde tanto en este nivel como si lo pierde y vamos al siguiente nivel que he mencionado, pues para ir preparando posiciones alcistas de cara a esos 35 dólares, 37 dólares, ¿vale? Vital, eso sí, que no nos pierda esa línea de tendencia alcista, ¿vale? Que no nos pierda ese canal alcista, como digo, sobre el que venimos subiendo. Y con respecto al petróleo, hoy viene con caídas, ¿vale? Tenemos un West Texas que cae un 0,33 y un Brent que cae un 0,07, mucho más tímidas las caídas del Brent. Sabemos que el petróleo está en una zona de soporte fundamental, podemos ver que lateraliza por estos niveles, pero es imprescindible que no pierda esos 66 dólares, 67 dólares, ¿vale? De hecho, si lo sigue manteniendo y si acumula en este nivel y nos da indicios de reversión, como he dicho muchas veces, también puede ser un punto de entrada óptimo de cara a un futuro, una futura subida del petróleo. Yo ya sabéis que pienso que no creo que la industria petrolera quiera dejar caer el precio de ese nivel, ¿vale? Y el Brent que viene también hoy con caídas, se mantiene por encima de momento de esa línea de tendencia y vamos a ver si desde aquí también podemos ver algún tipo de rebote al alza o si por el contrario sigue todavía profundizando más en el soporte y acumulando por la zona. Y con respecto a las criptos, bueno, mirad ahora mismo como Ethereum parece que avanza esas correcciones, se dirige al soporte de los 2.300 dólares. Vamos a empezar repasando en este caso Bitcoin. Quiero lo primero enseñaros este gráfico, un gráfico de, bueno, un gráfico diario de Bitcoin en el que vemos toda esta acumulación, toda la acumulación en la que ha estado toda esta zona de soporte vital, ¿vale? De Bitcoin. Aquí tenemos toda la acumulación. Vamos a poner esto un poquito más gordo para que se vea mejor, eso es, ¿vale? Toda la acumulación. Bitcoin, que vemos cómo viene con ese patrón de máximos decrecientes y mínimos que va dejando cada vez también más bajos, por lo tanto hemos entrado en una fase correctiva, en una fase bajista y lo ideal es que rompa esta estructura para poder atacar máximos históricos, ¿vale? Para eso lo primero que tenemos que ver es que nos rompe o consigue superar este nivel de los 95.000 dólares, nivel clave, porque ahora mismo lo que ha hecho tras romper la acumulación podría ser un retesteo a la zona, un pullback, para después continuar desde aquí cayendo, ¿vale? No sé por qué me lo vuelve a poner esto en 3, ¿vale? Vale, vamos a ver. Como digo, para después, perdonad porque dibujo extremadamente mal, para después continuar cayendo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, para mí lo imprescindible es que nos rompa lo primero ese nivel de los 95.000 y lo segundo que rompa ese otro nivel, ese otro máximo anterior que está en el entorno ahora mismo de los 99.300 dólares. A partir de ahí, luego podríamos ver un pullback, un retroceso, un throwback, perdón, un retroceso hacia los 95.000 para después ver un avance. Pero de momento, eso son suposiciones en el caso de que, como digo, consigamos romper ese máximo anterior. Pero de momento no le hemos roto, la tendencia sigue descendente a pesar de la espectacular recuperación de ayer domingo y está rechazando la zona de los 95 y cayendo ya por debajo del soporte de los 92. Por lo tanto, y como digo, cuidado porque podríamos ver cómo desde aquí continuamos con esa tendencia bajista que comenzó tras la ruptura, tendencia bajista en el corto plazo, o sea, que se me entienda lo que quiero decir, después de que tocásemos, como digo, ese máximo histórico en los 109.000 dólares, ¿vale? Aquí se ve clarísimo en este gráfico, ¿vale? Si miramos un gráfico de una temporalidad un poquito más baja, el gráfico de Binance, que es el que suelo compartir por el grupo de Telegram, bueno, fijaros que teníamos marcado lo que fue el anterior soporte de los 95.000 dólares y el precio de Bitcoin de momento lo ha rechazado
rechazado, perfecto. Tenemos que tener en cuenta que ha dejado un imbalance muy importante aquí en la zona de los 89.000 dólares más o menos, nos ha dejado un imbalance súper importante y un gap abierto que comienza, lo tengo marcado en Binance, en la zona de los 84.258, ¿vale? Lo tenemos también por aquí, como ha empezado el precio corrigiendo, pues está cerrando ya el gap parcialmente, pero todavía le queda mucho hasta terminar de cerrar el gap completo. Y además vemos que el otro gap que teníamos en esa zona de los 78.000 dólares tampoco la terminó de cerrar completo, aunque bueno, en muchos gap con esto ya es más que suficiente, ¿vale? No haría falta tampoco que lo cerrara completo. Con esto muchos gap ya se quedan así y se pueden dar perfectamente por cerrados. Por lo tanto, niveles clave para que Bitcoin de momento siga subiendo, tiene que mantener esa zona de los 90.000, 91.000 dólares, la tiene que mantener. Si la vuelve a perder y pierde también esa directriz alcista de largo plazo, esta que veis aquí es la directriz de largo plazo que rompíamos la semana pasada. Si pierde esa zona, ya nos podemos ir de nuevo a mirar otra vez hacia esos 86.000 dólares, más o menos, y es probable que fuésemos a cerrar ese gap que hemos dejado abierto. Y como digo, mucho cuidado, porque esto simplemente podría ser un pullback, y yo ya sabéis que tras la ruptura de la semana pasada mencionaba como un soporte importante clave podría ser la zona de los 74.000 dólares, 72.000, perdón, 71.000, mejor dicho, para ser más fino, 71.500 dólares, 73.000 dólares, ¿vale? Sería la zona de soporte fundamental para mí en el corto medio plazo, si Bitcoin finalmente nos confirma que esto es un pullback, y desde aquí vamos a continuar de nuevo con las caídas, porque a pesar de esa expectativa, de ese FOMO que hay el entorno de esa reserva federal que ha anunciado, reserva estratégica, perdón, que ha anunciado Donald Trump, la realidad económica, la realidad fundamental es que tenemos un panorama muy incierto, tenemos unos índices que ya no quieren subir más hasta que no sepan realmente cómo va la economía estadounidense, si hay esta inflación, si no lo hay, y las criptos se van a ver influenciadas por eso. Por lo tanto, aunque el viernes tenemos esa cumbre de criptomonedas, que por supuesto podría también impulsar, si hay anuncios, al mercado cripto, como digo, hay mucha incertidumbre en el mercado tradicional, y cualquier cisne negro, mala noticia, datos económicos malos, nos podría volver a poner otra vez en un contexto negativo, como estuvimos durante la semana pasada, en la que vimos esas brutales caídas de Bitcoin hasta los 78.000 dólares, ¿vale? Por lo tanto, como digo, cuidado, no estemos viendo un pullback para después continuar con esas caídas, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, fijaros cómo ya ha recogido prácticamente la mitad de las ganancias, o más de la mitad inclusive, que teníamos ayer domingo, ¿vale? Rechazó la resistencia, anterior soporte, ahora resistencia perfecta de los 2.541, intentó sobrepasarla y nos la ha rechazado. Primer soporte en los 2.300, y si lo perdemos nos vamos a ir de nuevo, lo más probable, a esos 2.150 dólares. En Ethereum digo lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que Ethereum sí que está ya sobre un soporte importantísimo, que son los 2.150, pero la tendencia bajista sigue vigente, sigue activa, por mucho que hayamos tenido ese rebote y por mucho de que tengamos ese FOMO de fondo, la tendencia bajista sigue activa. Y cuidado, porque si vemos que el precio vuelve, como digo, a perforar sobre todo esa zona de los 2.300 a la baja y vuelve a los 2.150, pues ya nos habría invalidado toda la subida de ayer y volvería a ejercer una presión a la baja importante sobre ese soporte de los 2.150. Y si lo rompe, las siguientes zonas de soporte ya van a estar, para mí, la primera importante en el entorno de los 1.750 dólares, ¿vale? Por lo tanto, podríamos corregir con fuerza por arriba para ver que la situación cambia y ver que nos vamos para arriba, o que se pone de nuevo el panorama alcista. Ya lo he mencionado el fin de semana en el análisis, habría que romper esta línea de tendencia bajista para poder empezar a mirar a niveles superiores, como esos 3.000 dólares, el cual ya sería un punto clave a romper. Pero lo primero sería, como digo, esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Así que de momento, como digo, precaución en los mercados, no nos dejemos llevar por el FOMO, ¿vale? Vamos a ver si Bitcoin finalmente consigue mantener esa subida que inició ayer, si empieza a romper algún nivel clave más por arriba de estos 95, 96.000 dólares, esa línea de tendencia, como he mencionado. Bueno, ya lo he dicho, la zona de los 98.300, pero de momento está corrigiendo la caída de ayer, y como digo, el panorama fundamental es muy incierto. Así que de momento, precaución, muy atentos a los datos que vamos a ir conociendo esta semana, tanto en el día de hoy como a lo largo, por supuesto, de la semana, que os los iré contando y iremos viendo, por supuesto, en todos los análisis diarios
diarios y a través del canal de Telegram. Comentad en el vídeo qué esperáis para esta semana, si esperáis que Bitcoin corrija la corrección de ayer o si por el contrario esperáis que sigamos subiendo al alza, y vamos a ver, como digo, cómo terminamos una semana después de la extrema volatilidad que vimos en el día de ayer. Suscribiros si no lo estáis y dejad vuestro like. Buen día y buen trading.